Los ejércitos suelen quedarse sin municiones, pero Rusia se queda sin soldados. En 4 años, su estrategia ha sido enviar hombres al frente, repitiendo el ciclo cada mes. Nuevos contratos, nuevos bonos y miles de cuerpos enviados directo a la picadora de carne. ¿Y qué obtuvo Rusia a cambio? Pues absolutamente nada. Por un lado, apenas está logrando mantener el territorio que ya ocupaba al entrar en 2024. Por otro lado, Deep State menciona que en 2025, Rusia logró capturar y mantener apenas un 0.72% adicional del territorio total de Ucrania. Eso es todo. Sin vergüenza, siguen metiendo cuerpos a la picadora de carne, pero ya se les están acabando porque los hombres desaparecen más rápido de lo que pueden reclutarlos. Cada mes, unos 30.000 soldados rusos resultan muertos, heridos o fuera de combate permanentemente. Las cifras exactas son difíciles de precisar, pero el Ministerio de Defensa del Reino Unido evaluó a finales de 2025 que Rusia probablemente superó 1.2 millones de bajas en el campo de batalla. Eso es más que en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Tras 4 años de pérdidas, Rusia solo controla cerca del 12% del territorio ucraniano. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estima que Rusia está perdiendo entre 20 y 25.000 soldados cada mes en Ucrania. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a lo que la Unión Soviética perdió en Afganistán. En más de 10 años, Rusia ahora gasta esa cantidad en solo un mes. Recientemente, las bajas han aumentado a niveles sin precedentes en esta guerra. Volodymyr Zelensky reportó que solo en diciembre de 2025 murieron 35.000 soldados rusos, en noviembre unos 30.000 y en octubre cerca de 26.000. La cifra sigue creciendo cada mes. En los últimos 10 meses, las pérdidas rusas han aumentado más rápido que en cualquier momento desde que inició la invasión en 2022. Para finales de 2025, fue el año más mortífero para el ejército ruso, con 40% más obituarios militares que el año anterior. Y no se trata solo de la cantidad de muertos, sino de cómo están muriendo. Analistas militares han señalado que hay algo seriamente mal en las cifras de bajas de Rusia. En guerras modernas, suele haber 3 o 4 heridos por cada muerto. La medicina, evacuación y logística salvan vidas al sacar a los heridos del campo de batalla. Pero los soldados rusos no tienen ese lujo. Datos filtrados de registros internos y analizados por el Instituto para el Estudio de la Guerra muestran que en 2025, de enero a agosto, las fuerzas rusas registraron a unos 120.740 soldados, ya sea muertos o desaparecidos en combate, en comparación con aproximadamente 158.529 heridos. Eso pone la proporción en alrededor de un muerto por cada 1.3 heridos, muy por debajo de lo que esperarías en una guerra moderna normal. Todo es gracias a la guerra con drones de Ucrania y a cómo ha evolucionado hasta convertirse en una zona de muerte de varias capas que se mantiene activa casi sin parar. Drones de reconocimiento, ataque FPV, municiones merodeadoras y artillería operan juntos en una sola red integrada. Drones ISR pequeños detectan hasta los movimientos más mínimos, como columnas de infantería, camiones de suministros, vehículos de evacuación o puestos de mando. En el momento en que algo se mueve, esa información se transmite. Los drones FPV entran para dar golpes inmediatos, mientras que la artillería y el fuego estilo HIMARS se alinean para cubrir las rutas aledañas. Si la infantería es golpeada, otros drones esperan a los equipos de evacuación. Cuando llegan, también los atacan. Por eso muchos soldados rusos heridos no logran salir. Esto también explica la gran producción de drones en Ucrania. En 2022 aún importaba la mayoría, pero para 2023 la producción nacional aumentó a cientos de miles. En 2024 cifras oficiales e informes de la industria estiman una producción anual de más de 2.2 millones de drones, superando la de muchos países de la OTAN. El año pasado, las estimaciones eran de casi 4 millones al año. Para 2026 se proyecta que Ucrania supere los 7 millones de drones anuales. Así que, si un dron falla o lo derriban, ya hay muchos más en la zona. Se vuelve a rastrear el mismo objetivo, lo vuelven a impactar, y lo vuelven a impactar una y otra vez hasta que el enemigo queda neutralizado. Incluso si un soldado ruso sobrevive y regresa, el sistema médico de campaña en Rusia está tan roto como su estrategia militar. Médicos poco capacitados, escasez de suministros y malos planes de evacuación provocan que lesiones sobrevivibles sean mortales. A estas alturas, el desprecio de Rusia por la vida no es un secreto. Lo hemos visto miles de veces. Moscú insiste en que aún tiene muchos hombres para sus objetivos, pero en realidad no es así. Pronto, la única opción de Putin será otra movilización masiva, lo que podría provocar una guerra civil. En noviembre de 2022, Putin anunció una movilización parcial de 300.000 reservistas y resultó un desastre. La reacción negativa fue significativa. Peor aún fue que los reclutas notaron rápidamente la corrupción en el ejército ruso.
Apenas recibieron entrenamiento, faltaban rifles y los chalecos antibalas eran aún más escasos. Algunos hombres llegaron al frente sin saber cargar sus armas. Pronto se notó que Rusia no llamaba a reservistas experimentados, sino que reclutaba hombres al azar de la calle. Además, casi de inmediato, cientos de miles de hombres en edad de reclutamiento huyeron de Rusia y hubo protestas en todo el país. Aún así, en solo 5 semanas, se procesó a 300.000 hombres y se les envió a roles de combate. Este incidente bastó para que Putin entendiera que reclutar grandes cantidades de civiles implicaba serios riesgos políticos. En vez de repetir ese error, el Kremlin eligió una estrategia más discreta, y en lugar de reclutar en masa, Moscú intensificó otras formas de conseguir efectivos. De 2023 a 2025, el método preferido fue el reclutamiento a billetazos. Los hombres que se alistaban no eran voluntarios patriotas corriendo a defender a la madre patria. Eran pobres, endeudados, sin empleo o desesperados. Para ellos, mucho dinero era sobrevivir. A cambio de firmar, les ofrecían bonos grandes, dinero al instante y la promesa de beneficios para sus familias. Pero en realidad, era puro efectivo a cambio de sus vidas. Al principio, el dinero sí jaló a la gente. Durante 2023 y bien entrado 2025, decenas de regiones rusas implementaron enormes bonos por firmar, sumados a los pagos federales. En muchos lugares, un solo bono valía más que el sueldo local de todo un año, a veces incluso más. Por ejemplo, a inicios de 2025, la región de Samara anunció un bono récord de 4 millones de rublos, eso equivale a unos $40.000, lo que equivale a más de 5 años de salario para muchos locales. Incluso provincias pobres como Mari le ofrecieron hasta 2.6 millones de rublos por voluntario, pero a finales de 2025, Rusia ya tenía menos recursos. Bajaron los ingresos petroleros y aumentaron los gastos de guerra, presionando los presupuestos federales y regionales. Algunas regiones ya habían reducido pagos porque el gasto elevado presionaba presupuestos, y no siempre atraía suficientes reclutas. En la región del Volga, Tartaristán y Bashkortostán, que tienen de las tasas de bajas más altas, redujeron los bonos de alistamiento en la segunda mitad de 2025. Tartaristán había estado pagando hasta 2.7 millones de rublos por recluta a principios de año. Para el otoño, eso se redujo al mínimo federal de 400.000 rublos. Mira, apenas 6 meses después de iniciada la invasión, Rusia ya había sufrido pérdidas que claramente no había previsto. Las cifras superaron lo que el Kremlin esperaba y pronto se quedó sin gente para cubrir los huecos. Así que en septiembre de 2022, Vladimir Putin anunció la movilización parcial. Pero la movilización no era la única vía que alimentaba la guerra. Rusia recluta conscriptos 2 veces al año, en primavera y otoño, como un servicio rutinario en tiempos de paz. A los jóvenes de 18 a 27 años los llaman por un año, los entrenan y los asignan a tareas básicas. Oficialmente, no se supone que deban pelear en el extranjero. Se supone que deben cuidar bases, encargarse de la logística o estar apostados en las fronteras. Pero en la realidad, cuando la guerra se alargó y las pérdidas se acumularon, estos ciclos de reclutamiento se volvieron una banda transportadora constante. Cada 6 meses entraban más jóvenes al sistema, y muchos pronto se involucraban en la guerra. Algunos iban a regiones fronterizas y luego los enviaban cerca del frente. Mira, oficialmente Rusia tiene 3 categorías de personal. Primero, los conscriptos. La movilización de septiembre de 2022 no les aplicaba en absoluto. Segundo, los reservistas. Son exconscriptos o soldados por contrato que ya cumplieron su servicio y están en la reserva. Este es el grupo que Vladimir Putin dijo que convocaría durante la movilización parcial. En tercer lugar están los soldados por contrato, voluntarios que pueden ser enviados legalmente a cualquier lugar, incluso Ucrania. Técnicamente, solo uno de estos grupos no debería ser desplegable, y es precisamente el que Rusia recluta masivamente y de forma predecible cada año. En la primavera de 2022, Putin ordenó reclutar a 134.500 conscriptos. Ese otoño, otros 120.000. Eso es más de 254.000 en un año. En 2023 fueron 277.000 en total. En 2024, otros 283.000. En 2025, la cifra volvió a subir a 295.000. Cuando ves el flujo anual de nuevos reclutas al sistema, el servicio militar obligatorio es la mayor fuente. Funciona con un calendario fijo 2 veces al año y no genera rechazo nacional porque se ha normalizado por décadas. Así se entiende por qué el Kremlin buscó lagunas legales. Acuérdate, Putin nunca declaró formalmente la guerra. Le llamó una operación militar especial. Esa frase le dio al Kremlin margen legal para torcer las reglas sin reescribirlas. Además, Rusia empezó a redefinir qué significaba dentro de Rusia. Una vez que Moscú anexó ilegalmente regiones como Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, afirmó que esas zonas ahora eran territorio ruso.
Para el Kremlin, enviar reclutas ahí ya no era considerado un despliegue extranjero. Más fácil todavía, Rusia empezó a presionar a los reclutas para que firmaran contratos que al instante los convertían en soldados profesionales. Legalmente, se supone que esto es voluntario, pero hablamos de Rusia. Múltiples reportes independientes y testimonios de familias de soldados evidencian que muchos reclutas fueron presionados, obligados o engañados para firmar estos contratos. En la práctica, los incorporaban al servicio de primera línea usando tecnicismos legales, no movilización abierta. En un momento dado, los medios rusos incluso informaron que una banda criminal fue reclutada para secuestrar y forzar a hombres a alistarse bajo amenaza. Aún peor, aunque las autoridades declararon completa la movilización en septiembre de 2022, Putin nunca firmó una orden para terminarla oficialmente. Durante los 2 primeros años, los discursos de guerra y el patriotismo funcionaban, pero para finales de 2023 grupos de derechos humanos notaron que casi no había voluntarios. Quien realmente quería pelear o buscaba aventura ya se había alistado desde el inicio. Solo quedaban quienes estaban desesperados por dinero o bajo mucha presión. Desde entonces, Rusia dependió de incentivos económicos. Además de grandes bonos por alistarse pagados por adelantado, el Kremlin empezó a ofrecer una condonación importante de deudas. A finales de 2024, Putin incluso firmó una ley que borraba hasta 10 millones de rublos de deuda personal si alguien se alistaba y servía al menos un año en Ucrania. Este programa perdona préstamos que ya estaban en cobranza. Es un incentivo audaz para quienes tienen presión financiera. Muchos rusos han acumulado grandes deudas de consumo en años recientes, y la posibilidad de eliminarlas era un fuerte incentivo para unirse al ejército. Los sitios regionales de reclutamiento ofrecieron más incentivos, hipotecas baratas, tierra gratis para veteranos y prioridad en escuelas y universidades para familias de soldados. En teoría, el Kremlin ofrecía un paquete social completo a cambio del hombre de la casa. Muchos reclutas vieron esto como el boleto de su familia para salir de la pobreza. Si sobrevivían, regresarían con dinero o por lo menos con beneficios para asegurar el futuro de la familia. Pero eso sucedía rara vez, y la mayoría no volvió a casa. Rusia también ofrecía una indemnización considerable por lesión o muerte, como un seguro de vida respaldado por el Kremlin. Por ley, la familia de un soldado ruso muerto en Ucrania recibe entre 13 y 14 millones de rublos. Esto no causó gran descontento, porque el Kremlin eligió cuidadosamente su reclutamiento. En vez de reclutar abiertamente a jóvenes de Moscú o San Petersburgo, Putin trasladó la carga hacia las regiones rurales de Rusia. Las zonas más pobres recibieron ofertas de dinero y bonos por alistarse, atrayendo a hombres desesperados y manteniendo tranquilas a las grandes ciudades. Menos bolsas para cadáveres en Moscú implicaba menos protestas donde realmente importan. Aún en 2023 y 2024, esposas y madres de soldados seguían reuniéndose para exigir respuestas sobre esposos e hijos desaparecidos en el frente y que no regresaron. Lo que lo hace aún más inhumano es lo que sucede tras la muerte de estos hombres. En muchos casos, la familia no recibió la compensación prometida porque los oficiales registraron a los soldados caídos como desertores. En teoría, eso eliminó la obligación estatal de pagar. Así, las familias perdieron a un esposo, un padre, un hijo, y luego fueron estafadas por el sistema que los envió a morir. Por eso, en algunas regiones, el enojo persistió. Cada mes, al anunciar nuevas cuotas de reclutas, surgían pequeñas protestas locales. Este año, con la presión en aumento, probablemente empeore mucho más. Porque, a pesar de haber perdido ya a más de 1.2 millones de soldados Moscú, se ha fijado otra meta ambiciosa: 409.000 reclutas solo para 2026. Estos soldados no vienen a formar un ejército más grande, solo cubren huecos en el frente. Según Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, tan solo en 2025 422.000 personas firmaron contratos con el ejército. En los últimos 2 años, Rusia ha contratado a más de 870.000 soldados, casi el doble de su ejército profesional previo a la guerra. El que aún requieran cifras similares revela la magnitud de sus pérdidas. Cuando estos hombres firman, ya no los regresan a casa. Permanecen hasta que termine la operación militar especial, cuando sea. Y como dije antes, una vez que pasó 2024 y los números de reclutamiento de verdad se desplomaron, las tácticas se fueron poniendo más oscuras mes con mes. Un truco común es el anuncio de trabajo engañoso. Reclutadores publican ofertas falsas para choferes, guardias y obreros en sitios como Avito, prometiendo buen sueldo y sin combate en primera línea. A hombres desprevenidos los citaban a una entrevista, pero era una oficina de reclutamiento militar. Periodistas independientes documentaron docenas, probablemente cientos de estas ofertas, incluso en Moscú y otras regiones importantes. A veces la policía y los tribunales se usan como herramientas de reclutamiento.
Se reportó que autoridades fabricaban cargos menores o sembraban drogas a personas y ofrecían retirar el caso si aceptaban alistarse. Se reportó que autoridades fabricaban cargos menores o sembraban drogas a personas y luego ofrecían retirar el caso si aceptaban alistarse. Un hombre contó que tras una falta previa fue citado por cargos de drogas, pero la dirección era una oficina de reclutamiento. Al dudar, los oficiales le dieron un ultimátum: o firmas el contrato o te pondrán droga y acabarás en la cárcel. Con esa presión, firmó. Pero si se hubiera negado, no habría ido a la cárcel. Lo habrían mandado directo a la primera línea sin bonos de contrato ni ningún tipo de dinero de por medio. Eso es porque, de mediados de 2022 a principios de 2023, el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, recorrió las prisiones rusas y reclutó a casi todos con promesas de indultos y bonos en efectivo. Se estima que más de 40.000 presos fueron reclutados por Wagner y enviados a los combates más sangrientos, especialmente en Bakhmut, con solo una promesa como incentivo: sobrevive 6 meses y sales libre. Ese sistema terminó tras la ruptura de Prigozhin con el Kremlin en 2023, pero para los presos no cambió nada. El Ministerio de Defensa tomó el control y lo mantuvo. Increíblemente, el ministerio resultó peor que Prigozhin. Ahora reclutan sospechosos sin juicio aún. Se aprobaron leyes que permiten a personas con antecedentes o bajo investigación alistarse a cambio de indultos o sentencias suspendidas. A finales de 2023, se documentaron casos de personas con VIH y hepatitis incorporadas a las filas, algo sorprendente frente a los estándares previos a la guerra, que las consideraban no aptas para el servicio. A estas alturas, si estás respirando, ya eres lo suficientemente apto para pelear por Rusia. Seguramente ya conoces la campaña de reclutamiento de extranjeros. Para octubre de 2025, la inteligencia ucraniana estimó que Rusia había reclutado a más de 18.000 extranjeros de 128 países. Eso incluye reclutas de Corea del Norte, Cuba, Siria, de toda Asia Central, África y Medio Oriente. Pero ahora, incluso estas medidas desesperadas podrían no ser suficientes, porque para 2026, Putin ya anunció concentraciones militares especiales para los reservistas. Resulta que los están llamando para, entre comillas, entrenamiento, supuestamente para resguardar infraestructura crítica dentro de Rusia. Pero es obvio lo que en realidad está pasando. Al poner a los reservistas a hacer guardia en casa, el Kremlin libera a las tropas regulares que, de otro modo, estarían cuidando la infraestructura. Así, a esos soldados pueden mandarlos directo a la picadora de carne. Putin y Sergei insisten en que Rusia tiene suficiente personal y no requerirá otra movilización masiva. El enfoque es reclutar especialistas, técnicos, operadores de drones e ingenieros para modernizar la fuerza. Rusia invierte mucho en drones y guerra electrónica. Pensar que Rusia puede volverse una fuerza de combate profesional y de alta tecnología en medio de la guerra más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial es absurdo. La mayoría de los mejores especialistas huyó de Rusia y muchos de los que quedaron murieron en combate. Los calificados que siguen vivos casi no tienen incentivos para dejar trabajos cómodos y bien pagados por las trincheras y los bombardeos. Si el Kremlin de verdad planea reclutar otros 400.000 soldados este año, sus opciones ya se están agotando. Las fuentes fáciles ya se acabaron. Los más ansiosos, desesperados o dispuestos ya no están. Ahora los reclutadores deben buscar más a fondo, rascando el fondo de cada barril que encuentren. Si Ucrania mantiene o refuerza su poder de fuego, Rusia enfrentará un futuro más difícil y vergonzoso. Aumentar el reclutamiento ahora podría requerir la movilización masiva nacional que Putin evitó durante 4 años, afectando finalmente a la clase media urbana. Claro, eso sumaría mano de obra, pero también implicaría un gran riesgo político. Familias molestas, gente huyendo, protestas. Putin lo entiende bien. Por eso primero agotan todas las opciones. Pero solo puedes estirar un sistema hasta cierto punto antes de que, al final, algo se rompa.